Buenas noches, chicos. Hoy nos reunimos nuevamente para ver los prácticos de Álgebra 1, materia para la carrera de APU. La noche de hoy nos trae el TP número 6, análisis combinacional. Se trata prácticamente de combinatoria, variaciones y permutaciones. Tiene que saberse nomás la fórmula y nada, prácticamente muere ahí nomás. Tiene que saberse la fórmula de variación, combinación y permutación. Y por ahí una que otra ecuación para despejar, pero bastante sencilla. Ah, y binomio de Newton, ¿cierto? Que es usando una combinatoria. Bueno, empezamos viendo el punto uno, son combinatorias. Los tres, el A, el B y el C son combinatorias, solo que son dos formas distintas de escribirlas. Bueno, ¿qué son las combinatorias? Por ahora tomémoslo como que es un operador nomás, ¿sí? Una función matemática. Las combinatorias la podemos escribir de dos formas. A ver, una forma es, se lo denota con la letra C y se y necesita dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B. O sea, donde A y B son números. En otras biografías lo van a encontrar con N y M, N y R. Otra creo que usa RP. Pero solo es el nombre que le dan al parámetro. Bueno, otra forma de escribir la combinatoria es poniéndolo como si fuera una matriz de dos filas, una columna, donde arriba iría A y abajo iría B. Son números. Bueno, ¿y cómo se calcula? Ahora, matemáticamente se calcula como A factorial sobre B factorial multiplicado la diferencia A menos B factorial. Bueno, y eso nos trae la pregunta: ¿qué es factorial? Capaz que lo vieron, no sé si lo habrán visto antes en otra materia. Igual es una cosa muy sencilla. Eh, un factorial lo que hace es multiplicar todos los números naturales, enteros naturales, y anteriores al que le están sacando el factorial. Por ejemplo, si quisiera 5 factorial, por ejemplo, 5 factorial sería multiplicar todos los anteriores. O sea, multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Y eso me daría un resultado. En la calculadora tienen ¿cómo se llama? La tecla factorial. Si la buscan debe estar más o menos por debajo de Shift a la izquierda. Debería haber una X con un signo de exclamación a un costado. Si por ejemplo ahí ustedes colocan 5 factorial, la calculadora les tendría que dar el resultado 120. Si yo hiciera, yo qué sé, 7 factorial, tendría que multiplicar 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Y el resultado, según esto, es 5040. Bueno, una cosita que tiene que saber, ¿se puede hacer cero factorial? Sí se puede. El cero factorial, por definición, es igual a uno. Es la única que se tienen que acordar porque, bueno, uno pensaría de cero para atrás, no hay ningún número, así que ¿por qué es uno? Es por definición únicamente. Y otra cosa, no se puede hacer factorial con ningún número ni negativo ni fraccionario. Dicho eso, ¿qué más? Para hacer estos ejercicios tienen que tener muy, muy bien tomada una propiedad del factorial, que es, por ejemplo, si yo tengo n factorial, esto es lo mismo que entonces poner que hacer n multiplicado n menos uno factorial. Y eso es lo mismo que hacer n por n menos uno por n menos 2 factorial. Y así sucesivamente podría ser después n por n menos uno por n menos 2 por n menos 3 factorial. ¿Sí? Es una propiedad que, si se fijan, lo único que voy haciendo es restando uno al que era original, al que originalmente le estaba sacando factorial, porque empecé con n. Entonces, es como que si yo empiezo con 5,
Por ejemplo, si parto del ejemplo de 5 factorial es lo mismo que decir, dije que es lo mismo que decir 5 por 4 por 3 por 2 por uno, ¿no? Bueno, entonces es lo mismo que decir 5 por, ¿y qué es 4 por 3 por 2 por uno? Es 4 factorial. Y a su misma vez, ¿qué es 4 factorial? 4 factorial es lo mismo que decir 4 por 3 factorial. Y eso a la vez es decir 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Y así sucesivamente puedo ir restando. Lo que hago acá es ir restando justamente, ¿ven? Hago n-1, que sería el número que sigue, n-2, el que le sigue a n-1, y n-3 sería el que le sigue a n-2, contando hacia atrás. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir restando, y puedo ir como corriendo el factorial hacia atrás. ¿Qué pasa si no tengo n? Tengo, por ejemplo, yo qué sé, n más 7 factorial. Esto sería igual a, usando la misma lógica, tendré que poner ese número, n más 7, y lo tendré que multiplicar por eso menos 1. Entonces, n más 7 menos 1 sería n más 6 factorial. Eso a la vez sería igual a, siguiendo el mismo planteo, n más 7 por n más 6 y por n más 5 factorial. ¿Sí? Voy restando, nuevamente voy restando, porque empiezo con n más 7. Saco el n más 7 del factorial y entonces me queda n más 6, o sea, el menos 1. Vuelvo a hacer lo mismo. N más 7 por n más 6 lo saqué del factorial y ¿qué me queda? A n más 6 le tengo que restar 1. N más 6 menos 1 me queda n más 5 factorial. Esa propiedad la tienen que tener sí o sí bien reconocida porque la van a usar mucho en lo que son las ecuaciones para despejar cosas, para hacer igualaciones, etcétera. Bien, bueno, esta propiedad sí la tienen que manejar bien porque el primer punto se basa haciendo esta propiedad. No, es bastante simple. El primer punto dice resolver las siguientes ecuaciones. ¿Qué significa una ecuación? Tenemos que despejar una incógnita. La única incógnita que tenemos acá es n. N. ¿Sí? O sea, hay que despejar n. Es como si fuera una x y hay que despejarla. Y esto que está acá es lo mismo, el c, porque recién vimos que es otra forma de escribir la combinatoria. Una combinatoria se puede escribir de esta forma, CAB, que son los dos primeros parámetros. También en algunas bibliografías se pone al revés, ponen primero B y después A, pero se calcula de esta forma. ¿Sí? Vi que hay bibliografía, no sé cuál usará la cátedra, me parece que usa esta, que es la más común, que primero se pone el número que va arriba y después se pone el número que va abajo en ese orden. Si solo les digo por si acaso agarran un libro y lo ven que está al revés. Bueno, bueno, es bastante simple estos ejercicios porque es ir aplicando esa propiedad que les dije y despejar como una ecuación. Bueno, vamos a hacer el primero. Nos pide hacer la combinatoria n más 3 sobre n igual a dos veces la combinatoria de n más 2 sobre n. Bueno, lo transformamos a la forma matemática, que es con factoriales. Como era esta que les había mostrado acá. Les había dicho que una combinatoria se resuelve de esta forma. El primero factorial arriba, dividido el de abajo factorial, multiplicado la diferencia, el de arriba menos el de abajo, factorial. Entonces esto sería, para el de la izquierda sería el de arriba n más 3 factorial y abajo n factorial por la diferencia. N más 3 menos n
y esto factorial. Y eso tiene que ser igual a 2 por arriba n más 2 factorial, y abajo iría n factorial por el de arriba n más 2 menos el de abajo n factorial. Bueno, acomodamos un poco esto porque aquí se puede ver que si me queda n menos n se puede ir y va a quedar solo n factorial. Perdón, 2 factorial y 3 factorial. Se me va a quedar arriba n más 3 factorial y abajo me queda n factorial por 3 factorial, porque se van las n en el paréntesis, igual a 2 por arriba me queda n más 2 factorial, todavía no lo toqué, y abajo también me queda n factorial por las n se van del paréntesis y me queda solo 2 factorial. N... Hay que... ¿Cuál es el objetivo de esto? Porque es una ecuación, hay que despejar n. ¿Cómo vamos a sacar n del factorial? Bueno, como no son el valor de n, lo que tengo que hacer es eliminar el factorial de n, porque por ejemplo la calculadora, yo puedo poner en la calculadora factorial de 3, factorial de 2, factorial de 5, factorial de 7, factorial de cualquier número, pero no puedo poner en la calculadora factorial de n, porque no sé el valor de n, no sé hasta dónde tiene que llegar. Entonces, mediante propiedades, lo que tenemos que hacer es eliminar el n factorial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer que el de arriba alcance el valor n factorial. ¿Por qué el de arriba? Porque es el más grande, n más 3. Si n más 3 estuviera abajo, es, si por ejemplo, este es n más 3 factorial, si aquí tuviera n más 7 factorial, por ejemplo, tendría que aplicar la propiedad al más grande, el que esté sumando más 7. Bueno, aplicando la propiedad que les dije hace rato, al numerador sería n más 3 por n más 2 por n más 1 por n factorial. Lo que hice fue correr el factorial del n más 3 hasta el valor n. Para hacer eso tengo que haber multiplicado por n más 3, por n más 2 y por n más 1, cada vez disminuyendo en 1, ¿sí? Porque es n más 3, le quito 1, n más 2, le quito 1, n más 1, le quito 1, n factorial. Y la propiedad de ese rato. ¿Qué hago abajo? No, abajo no le hago nada, lo dejo tal cual está. Si quieren pueden multiplicar nomás el 3 factorial, que 3 factorial en la calculadora te va a dar 3 por 2 por 1, 6. Y hacemos algo parecido en el lado derecho. Arriba tengo n más 2 y abajo n factorial. Entonces ese n más 2 lo tengo que llevar hasta n factorial. Entonces, usando la propiedad, será n más 2 por n más 1 por n factorial. Hice lo mismo que hice a la izquierda. Empiezo en n más 2 y voy restando 1. Entonces hago n más 2, menos 1, n más 1. Menos 1, n. Y a ese le queda el factorial. Y abajo me queda n factorial por 2 factorial, que es lo mismo que 2. Bueno, y ahí podría eliminar ese 2 con este 2, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Este n factorial, como está arriba y está abajo, se va a tener que ir. Se lo puedo suprimir, porque es el mismo número. Y lo mismo sucede a la derecha. Tengo un n factorial en el numerador y un n factorial en el denominador. Y además veo que tengo también 2 y 2, bueno, y eso también se podrían suprimir. Entonces me va a quedar solamente n más 3 por n más 2 por n más 1 dividido 6. Y eso igual a... Bueno, los n factorial se fueron y también se fueron el 2 con el 2 y solo me queda entonces n más 2 por n más 1.
Y me queda así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Porque ahora que es como que me queda el n es una variable, una incógnita. Es como si tuviera la x y cómo la despejo. Por ejemplo, podría este 6 que está acá dividiendo, puede pasar multiplicando. Y este n más 2 y n más 1 que están multiplicando del lado derecho, pueden pasar dividiendo al lado izquierdo. Entonces me va a quedar, el 6 pasa al lado derecho multiplicando. Y aquí me va a quedar. Arriba ya tenía n más 3 por n más 2 y por n más 1. Y abajo voy a pasar el n más 2 y el n más 1 de la derecha. Eso me queda igual a 6. ¿Para qué hice eso? Para que el n más 2 del numerador lo pueda eliminar con el n más 2 del numerador y denominador. Y lo mismo va a pasar con el n más 1 y el n más 1. Se pueden ir porque están arriba y abajo y son la misma expresión. Entonces me va a quedar n más 3 igual a 6. Una ecuación ya muy sencilla para despejar. Nos va a quedar que n es igual a, el 3 pasa restando, nos queda n igual a 3. Y esa es la solución de la ecuación. Vamos a poner con verde. Bien, entonces la ecuación tenía una sola solución y es n igual a 3. La verificación es bastante sencilla, se reemplaza 3 aquí y aquí y tienen que calcular viendo que les da lo mismo. Muy bien. De eso se trata el punto uno. Son bastante sencillos bajo la misma lógica. Hacen todos estos. ¿Sí? Les dejo para acá en el B y el C, que es lo mismo. Recuerden que este CN3 es lo mismo que tuviera el N arriba y el 3 abajo. Y aquí sería N más 2 arriba y el 4 abajo. Ahora pasamos al punto 2, donde aparece una B corta. Sí, es de variaciones, o también en otra bibliografía lo van a encontrar con una A. A porque también se lo llama arreglos en otras teorías. Sí, pero A o B es la misma, es la misma función. ¿Qué son las variaciones? Las variaciones, por ahora lo consideremos que también es una función, un operador matemático más, que me transforma dos parámetros en un número. Se las denota con la letra B mayúscula, B, sí, B, y también necesita dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B. ¿Y cómo se calcula? Se calcula casi igual que la combinatoria que recién vimos. La única diferencia es que aquí va a ser a factorial arriba tal cual como hace rato. Y acá también va a ser a menos b factorial. Se restan el de arriba con el de abajo. La, la única diferencia es que la variación o el arreglo no lleva el factorial del segundo parámetro. ¿Sí? En la combinatoria aquí tendría que haber puesto b factorial. Pero en la variación o arreglo no lleva eso. Bueno, esa es la diferencia. Es otro operador, función más, que tiene su significado. Después lo vamos a ver. Nos va a servir el significado, nos va a servir para los problemas. Por ahora no es tan importante. Solo nos interesa resolver esto. Bueno, vamos a hacer uno para que vean que es sencillo. Que es lo mismo, resolver las siguientes ecuaciones. Donde aquí nuestra incógnita la llaman m. Es lo mismo, le ponemos un nombre u otro, es lo mismo. O si quieren hacemos este que está acá que combina variación con combinatoria. Que no es más que hacer lo que ya hicimos, pero con una variación y una combinatoria. El 2D dice b n 3 creo que decía. Sí. Dice que tiene que ser igual a 24 veces
la combinatoria de n-1, 4. Bien, tenemos que buscar en este caso el valor de n, como hace rato, pero con una variación y una combinatoria. Entonces empezamos a usar la fórmula. El de la variación era el de arriba el primero factorial dividido la diferencia n-3 factorial. Eso es igual a 24, porque está acá, por una combinatoria donde es n-1 y 4. Entonces va n-1 arriba, factorial, y abajo iría 4 factorial por la diferencia n-1 menos 4 factorial. Bueno, lo acomodamos un poquito, casi ni se va a ver. Solo vamos a acomodar este que dice -1, -4, es lo mismo que ponerlo -5. Bueno, y ya que estamos reemplazando el valor de 4 factorial, que es 4 factorial es 24. Sí, porque es 4 por 3 por 2 por 1 y les va a dar 24. Y ahora sí vamos a aplicar las propiedades. Bueno, el 24 y el 24 se van porque estoy multiplicando y dividiendo por 24 y me va a quedar así. Bien. De nuevo tengo que ir restando hasta poder eliminar el factorial del n. En el lado derecho, vamos a empezar con el lado izquierdo. Tengo n factorial abajo y n-3 factorial abajo. N factorial arriba y n-3 abajo. ¿A cuál le voy restando -1, -1, -1? Al de arriba. Porque voy a hacer entonces n-1, n-2 y n-3. Y me va a quedar tal cual está abajo. Entonces me va a quedar... El de abajo no lo voy a tocar. N-3 factorial se queda así. Y arriba, aplicando la fórmula, va a ser entonces n por n-1 por n-2 por n-3 factorial. Al original, que era n factorial, le fui restando -1, -1, -1, y a este le voy a dejar el factorial con la finalidad de hacer como hace rato, eliminar ese con el de abajo, para que se me vaya el factorial. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar n-5 tal cual. Y arriba vamos a aplicar la propiedad. Entonces empiezo con n-1. Le resto 1, me va a dar n-2. Le resto 1, me va a dar n-3. Le resto 1, me va a dar n-4. Y finalmente le resto 1 más, y me va a dar n-5. Y a este le dejo el factorial. Porque me permite eliminarlo con el de abajo. Entonces, este n-3 lo voy a poder eliminar con este n-3. Y también este n-5 se va a poder ir con este n-5 factorial. Se van. Y solo me queda, ya ni me queda de denominador, me va a quedar n por n-1 por n-2 por n-3 igual a n-1 por n-2 por n-3 y por n-4. Nos queda una ecuación, se ve larga, pero se simplifica bastante porque noten que acá tengo n-1, n-2, n-3. Los puedo pasar al otro lado dividiendo. ¿Y qué tengo acá? n-1, n-2, n-3. Entonces, si yo los paso al otro lado dividiendo, me va a quedar n igual a... Voy a pasar
el n menos uno menos 2 menos 3 dividiendo al otro lado. Y del otro lado que tenía el n menos uno menos 2 menos 3 menos 4. Entonces me queda que n es igual a... Se van el n menos uno, el n menos 2 y el n menos 3 de arriba y de abajo y solo me queda n menos 4. Pero estoy viendo que no se va a poder sin despejar porque me va a quedar igualado a cero y no va a tener solución. A ver, ¿está bien copiado? N3, N3 y N-1, 4. N-1 menos 4. N-1 menos 1 menos 4 menos 5. Está bien, sí. 24, 24 se va. Y a ver acá. Es 1 menos 2 menos 3. Ah, acá este ya no lo tenía. Sí, eliminé uno de más. Este no lo tenía. No, este sí. Entonces no lo pude haber pasado al otro lado. ¿Sí? Esto me equivoqué acá. Eliminé el n-3 y aquí lo seguía escribiendo. No tenía que estar. Y acá está bien. Bien, ahora sí, se me van el n-1 y el n-2 de arriba y abajo y me va a quedar entonces el n-4 y el n-3. Ahora sí, se va a poder resolver. Tengo una multiplicación de dos paréntesis del lado derecho. ¿Cómo lo resuelvo? Haciendo distributiva. ¿Se acuerdan cómo era distributiva? Agarro el primero y lo multiplico por n y por menos 4. Después agarro el segundo, menos 3, y lo multiplico por n y por menos 4 y me va a quedar distribuido. Entonces el primero va a ser n por n en el cuadrado. N por menos 4 menos 4n. Menos 3 por n menos 3n. Y menos 3 por menos 4 más 12. Finalmente agarro el n que está del lado izquierdo y lo paso al lado derecho. Entonces me va a quedar 0 igual a n cuadrado menos 4n menos 3n menos 7n. Con el menos n que está viniendo del lado izquierdo me va a quedar menos 8n y más 12. Bien, me queda una cuadrática. ¿Cómo se resuelven las cuadráticas? Las cuadráticas tienen dos soluciones, n1 y n2. Entonces voy a tener dos soluciones, n1 y n2, que es igual a... ¿Cómo eran las cuadráticas? Es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. Entonces me va a quedar menos b menos menos 8 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 8 elevado al cuadrado menos 4 por a que vale 1 y por c que en este caso es 12 dividido 2 por a que es 1. Entonces me va a quedar igual a menos menos 8 8 positivo más menos 8 al cuadrado, menos 8 al cuadrado es 64 y le tengo que restar 4 por 12, 4 por 12 y nos da 16. Raíz de 16 es 4. Entonces voy a tener dos soluciones. Esta ecuación tiene dos soluciones. N1 que es igual a 8 más 4, 12 dividido 2, 6. Y hay otra solución que lo vamos a llamar N2 es igual a 8 menos 4, 4 dividido 2, 2. Entonces,
En este caso, esta ecuación se verifica para dos resultados. El n igual a 6 y el n igual a 2. Ambos deberían verificar la ecuación y nos deberían cumplir la igualdad. Bien, de la misma forma se hacen los anteriores, que es como seguir haciendo el punto uno, pero se le agrega el arreglo que es casi lo mismo que la combinatoria, solo que sin el segundo factor factorial. El punto 3 y el punto 4 es solamente una verificación de propiedades. Siempre que usted haga cualquier número n, o sea, n es cualquier número combinatoria con cero, siempre le va a dar uno. Es para que lo verifiquen nomás. O sea, reemplacen estos valores en la ecuación, en la fórmula, van a ver que sí o sí les va a quedar uno porque se van a eliminar el numerador y el denominador. Lo mismo que si hago n combinatoria uno me va a dar igual a n. Y esto nomás es una propiedad un poquito larga, solo, pero se resuelve también operando a ambos lados. Porque de este lado que le va a quedar una fracción. De este otro lado que le va a quedar otra fracción. Que tengo acá una suma de fracciones. Solo se suman las fracciones como vimos en factoreo. Y les queda la misma expresión del lado izquierdo que del lado derecho. Por eso no quería que prueben mucho tiempo en esto. Porque es solo que vean que les da lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho. Ni siquiera tienen que calcular nada, solo tienen que aplicar fórmulas nomás. Lo mismo que este. Probar que es lo mismo. Si hago este por este, me va a dar n factorial. Porque, ¿qué es esto? Un arreglo. Esto, un arreglo. Una multiplicación. Esto es una fracción. Esta es otra fracción. Si se multiplican, van a ver que solo se elimina todo excepto un n factorial. Bien. Esto sí lo vamos a hacer porque esto sí es práctica y esto es desarrollo. Se llama el binomio de Newton. Bien. ¿Para qué es el binomio de Newton? Sirve para poder desarrollar los polinomios a partir de expresiones largas, como por ejemplo, a ver, como para que entren en campo. Habíamos visto que a más b elevado al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan? El segundo caso factoreo. Habíamos visto también en factoreo que si yo tengo a más b al cubo, eso es igual al primero al cubo más el triplo del primero al cuadrado por el segundo más el triplo del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo al cuadrado, al cubo. Dicho eso, el binomio de Newton sirve para poder hacer este desarrollo que recién vimos acá con cualquier potencia que tenga acá. Porque si yo tuviera a más b elevado a cualquier valor n, ¿a qué es igual? El binomio de Newton me permite justamente encontrar el polinomio desarrollado de estas potencias. Bueno, va a ser igual a una sumatoria, porque ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una sumatoria. Es una sumatoria desde el contador, lo vamos a llamar K, normalmente aparece I o K o J, depende de la bibliografía que encuentren, es solo el nombre del contador. Desde K igual a cero hasta el valor N. ¿De qué? Los términos van a ser la combinatoria. Se hace una combinatoria, para eso vimos análisis combinatorio recién, donde va N arriba y K va abajo. Se multiplica por A elevado a la N menos K. Y se multiplica por B elevado a la K. ¿Sí? Esa sería esta sería
el desarrollo del polinomio que queda de desarrollar los binomios de Newton. ¿Sí? Esto sería para encontrar el polinomio, donde esto sería, donde estos son para cada, estos serían la sucesión de cada uno de los términos, porque vieron que un polinomio es a sub 0 por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 por x a la n menos 2, etcétera, y así un polinomio es una sucesión de sumas. Y no sé si, es que no sé si qué materias tienen antes de estas, si ya vieron lo que es una sumatoria, o si no, se los presento este símbolo que parece una E, se lee, es la letra sigma, se lee como sumatoria desde k igual a 0 hasta n d, y bueno, con ese d después sigue todo esto. Bueno, para que quede más claro, vamos a hacer alguno de estos, a ver. Dice desarrollar aplicando el binomio de Newton. Bueno, vamos a hacer uno y van a ver que es dentro de todo sencillo, solo que es larguito porque hay que desarrollar un polinomio de grado 5 en este caso. Imagínense que es un término para cada potencia de x. Entonces, el primer punto, 5a, hay que desarrollar menos x más 2y. Bien. Primero vamos a identificar las partes. ¿Cuáles son las partes? ¿Quién es a? Es menos x incluido el signo. ¿Quién es b? Es 2y. ¿Y quién es n? La potencia 5. Dicho eso, vamos a desarrollar el polinomio. Este polinomio, bueno, es un polinomio de x y de y, que es el desarrollo de menos x más 2y a la quinta, va a ser igual a una sucesión de 6 términos. ¿Por qué 6? Porque si yo tengo la quinta, voy a tener 6 términos. Si no, fíjese acá, si yo tengo al cuadrado, ¿cuántos términos tengo? Tengo 3. Si lo tengo al cubo, tengo 4 términos. Si lo tuviera a la cuarta, tendría 5 términos. Si lo tengo a la quinta, como en este caso, tengo que llegar a 6 términos. Si alguno de ellos se anula, es casualidad. Bueno, empecemos. El primero, el primer término, o sea, vamos a hacer acá, es el término uno más el término 2 más el término 3 más el término 4 más el término 5 más el término 6. Y lo tenemos que poder escribir. Lo que tienen que saber de acá que, bueno, este es el término uno, el término 2, término 3, término 4, término 5, término 6. Pero K no vale, donde K el contador que va yendo de K0 hasta N, no es uno, sino 0 más uno, ¿sí? O sea, K tiene el valor 0. Acá K tiene el valor uno. En el término 3 K tiene el valor 2. En el término 4 K tiene el valor 3. En el término 5 K tiene el valor 4. Y en el término 6 el valor de K es 5. ¿Sí? Lo que me olvidé decirles es que estos también lo van a ver como la sumatoria. La sumatoria, como de nuevo, desde K igual a 0 hasta N. Y para simplificar todo eso se suele poner T K más 1.
Tiene una forma de escribir el desarrollo del binomio, ¿sí? Desde el término uno hasta el término 6. ¿Por qué el término 6? Repito, porque la potencia es de grado 5. En el término uno el valor de k es cero, en el término 2 el valor de k es uno, en el término 3 el valor de k es 2, en el de 4 es 3, en el de 5 es 4, en el 6 es 5. Vamos a desarrollar cada uno de estos términos. En el término 1, dije que era el donde k vale cero. Ese es el término uno. Va a ser entonces la combinatoria. Arriba va el valor de n 5 y abajo va el valor de k 0. Por el valor de a. El valor de a dijimos que es menos x elevado a la n, o sea 5, menos k, o sea 0. Por el valor de b, que en este caso es 2y, elevado al valor de k, que en este caso es 0. Bueno, si pongo en la calculadora combinatoria de 5, 5 combinatoria 0, me va a dar 1. Y también lo habíamos visto por propiedad. La combinatoria de cualquier número combinatoria 0 siempre va a dar 1. Bien. Por menos x elevado a la 5 menos 0, 5 menos 0 es 5, menos x elevado a la 5 es menos x a la quinta. El signo se mantiene porque la potencia es impar. Si la potencia hubiera sido par, el signo hubiera pasado a positivo. Y por 2y a la 0, cualquier cosa elevado a la 0 siempre va a dar 1, así que tampoco lo voy a escribir. En resumidas, el término número 1, el primer término es menos x a la quinta. Vamos a hacer el segundo término. En el segundo término k vale 1. Entonces la combinatoria de 5, 1 iba a ser menos x a la quinta menos, en lugar de 0, 1. Y 2y en lugar de 0, 1. El primero me queda menos x. No, el primero la combinatoria. Combinatoria de 5 combinatoria a 1 por propiedad también. Cuando hagan la combinatoria de cualquier cosa, cualquier número combinatorio a 1, siempre les va a dar ese número. Como en este caso es 5 combinatorio a 1 por propiedad, me da 5. No necesito ni calcularlo. Bueno, para esto siguen las propiedades para más, puedo agilizar un poco los cálculos. Por menos x elevado a la 5 menos 1 elevado a la cuarta. Y por 2y elevado a la 1, que es lo único que ponerlo así nomás como está. Resumiendo, el término 2 del desarrollo va a ser 5 por menos x a la cuarta, potencia par, el signo pasa a positivo, x a la cuarta. Y por 2y, 2y. Voy a juntar el 2 con el 5 para que haga un solo número. 2 por 5, 10. Y entonces 10x cuarta y es el segundo término del desarrollo. En el siguiente término, k vale 2, porque es el término 3, es 2 más 1. Entonces el valor de k es 2, va a ser 5 menos 2, y va a ser 2y al cuadrado. 5 combinatoria 2, si lo calculamos, nos va a dar 10. Por menos x elevado a 5 menos 2 elevado al cubo. Bueno, por 2y elevado al cuadrado, 2y al cuadrado es 2 al cuadrado 4 por y cuadrado. Y esto es igual a... Bien.
Puedo juntar los números 10 con 4 para que me dé 40. Menos x al cubo va a ser x cubo con signo negativo porque la potencia es impar. Conserva entonces el signo. Entonces vamos a poner signo negativo por delante. Entonces esto es igual a 40, menos 40 x cubo por y cuadrado. Bien, ese es el tercer término. El cuarto término va a ser con k igual a 3. Entonces va a ser 5 combinatoria 3 menos x elevado a la 5 menos 3 y 2y elevado a la 3. Entonces el cuarto término va a ser la combinatoria 5 3 también da 10. La combinatoria 5 3 da 10 también por menos x elevado a la 5 menos 3 cuadrado. Por 2y al cubo, 2 al cubo es 8, por y al cubo y cubo. Bueno, si junto, puedo juntar el número 10 con 8, me da 80, menos x al cuadrado es x cuadrado positivo por la potencia par por y cubo. Bien, este es el cuarto término. Y por fin el último término. Ah, no, me falta uno más, ¿no? Sí, después de este me falta uno más. Sí. Es con k igual a 4. 5, 4 combinatoria 5 4 menos x elevado a la 5 menos 4 y 2y elevada a la cuarta potencia. Entonces va a quedar 5 combinatoria 4. 5 combinatoria 4 nos da 5 por menos x elevado al 5 menos 4, 1 por 2y a la cuarta. 2 a la cuarta es 16 por y a la cuarta. Y eso va a ser igual a... nos va a quedar... Puedo juntar el número. 5 por 16 me va a dar 80. Ahora la x elevada a la 1 me va a quedar menos x. Conservo el signo. Menos 80x y me queda y cuarta. Es el quinto término. Y ahora sí, el último término va a ser con k igual a 5. Es el sexto término. Entonces cuando k vale 5, va a ser 5 combinatoria 5 menos x elevado a las 5 menos 5 y 2y elevada a la quinta. Si ustedes calculan 5 combinatoria 5 da 1. Y no tenemos que después poner menos x elevado a la 5 menos 5 a la 0. Y por 2y a la quinta, va a ser 2 a la quinta, 32. Por y a la quinta, y quinta. Aquí es igual a esto. Al 1 lo puedo no poner. Menos x a la 0, cualquier cosa elevado a la 0 es 1. Tampoco lo voy a poner porque estoy multiplicando por 1. No sé, no es necesario que lo ponga. Y solo me queda 32 y quinta. Y por fin ese es el último término. Entonces, todo esto lo hicimos para poder expresar menos x más 2y elevado a la quinta como un desarrollo de potencias, donde la primera era menos x a la quinta, el segundo término, a ver, era 10x cuarta, y más el tercer término que era menos 40 x cubo y cuadrado, el segundo era 80 x cuadrado y cubo menos 80 xy cuarta y por último más 32
de quinta. Como ven, el desarrollo del binomio de Newton es largo porque hay que hacer uno de estos por cada término que haya. Y bueno, agarré el más chico porque justamente para que no demorarnos, total era, todos los casos son repetitivos, hay que hacer lo mismo. Y es solo usar la fórmula. Solo tiene que tener en cuenta el valor de K y bueno, ir calculando bien estas partes. Hacer bien la distribución de las potencias, etcétera. Bueno, les dejo para que hagan el B y el C, que es lo mismo, solo que con potencia 8 y con potencia 6. El punto 6 son aplicaciones del binomio de Newton, porque en el punto 5 me piden desarrollar todo el polinomio. En el punto 6 me piden partes del polinomio. Por ejemplo, en el A me pide hallar el tercer término de, y bueno, tengo esta potencia. Entonces tengo la potencia, un medio de x al cubo más 2 sobre x a la quinta. Donde aquí los parámetros van a ser a es igual a, el primero es un medio de x cubo, el segundo parámetro b es igual a 2 sobre x y el tercer parámetro es n igual a 5 la potencia. Me piden el tercer término. Sí. Me piden que encuentre solamente el tercer término. Entonces, esto es lo bueno. Me piden solo que calcule T3, el término número 3. Lo que tienen que recordar es que ¿cuánto vale K aquí? K es igual a 2. Para el tercer término el K vale 2. Y solo usamos la fórmula ya. La fórmula que era combinatoria del valor de n, que para este ejercicio es 5, con el valor de K 2, por el valor de A, un medio de x cubo, elevado a la n menos k, en este caso 5 menos 2, por el valor de b, 2 sobre x, elevado al valor de k, que en este caso es 2. Bueno, el término entonces t sub 3 va a ser igual a 5 combinatoria 2 nos da 10. Un medio de x cubo elevado a las 5 menos 2 es elevarlo al cubo, por 2 sobre x elevado al cuadrado es 4, 2 al cuadrado 4, sobre 4 sobre x al cuadrado, x cuadrado. Y eso va a ser igual a 10, un medio de x cubo elevado al cubo, reparto el cubo y ¿qué nos va a quedar? Entonces nos va a quedar por un medio al cubo, un octavo, no quiero que aparezca así, un octavo, por x al cubo, potencia de una potencia, los exponentes se multiplican, entonces me va a quedar x a la 9, por 4 sobre x al cuadrado.
Bueno, junto lo que puedo juntar. ¿Qué puedo juntar? Por ejemplo, los números. ¿Qué números tengo? Tengo 10 por un octavo y por 4 me va a dar 5. El número me da 5 y ahora voy a juntar la parte literal, que en este caso, a diferencia del ejercicio anterior que eran x y y, dos variables distintas, no las podía juntar, en este caso tengo dos que son iguales, x y x. Entonces las puedo juntar. Si yo tengo una arriba y una abajo, por propiedad de potencia, los exponentes se restan. Entonces va a ser 5x elevado a la 9 menos 2 7. Bien. Y ese sería el tercer término del desarrollo de este binomio elevado a la quinta. Solo el desarrollo del tercero. Es todo lo que me pide. En el B, hallar los términos centrales. Aquí dicen centrales a los que están al medio. Redundante. ¿Y cuáles son los que están al medio? O sea, no es que me estén pidiendo si este término de un polinomio de grado 5 tiene 6 términos, entonces no es que me estén pidiendo el T1, T2, T3, T4. Me están pidiendo los que están al medio. A ver, para que lo vean, creo que así se va a poder ver. Aquí tengo el T1, el T2, el T3, el término 4, el término 5, el término 6, porque es un polinomio de grado 5. Tiene 6 términos. Bien. ¿Quiénes están al medio? Si es un polinomio de grado 5, tiene 6 términos. ¿Quiénes están al medio? El T3 y el T4. Esos son los dos que están al medio. ¿Sí? Estoy en el punto B. Lo que tengo que hacer es sacar el T3 y el T4. Y el T3 ya lo sacamos en el A. Y el T4 lo podemos sacar con la misma fórmula. Solamente se reemplaza. En lugar de poner T3, iría T4. Entonces el valor de K no sería 2, sino 3. Se reemplaza ese 2, este 2 de acá y este 2 de acá por el valor 3 y calculen el resultado. Se lo dejo para que lo hagan porque es simplemente usar la fórmula. Hallar el término independiente del desarrollo de este. Fíjese que esta potencia es de grado 4. Entonces, ¿cuántos? No, que tengo 3 a la sexta más, no, menos un tercio elevado a la cuarta. Me pide que desarrolle el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? Tengo un binomio elevado a la cuarta potencia. Entonces, ¿cuántos términos tengo? Tengo 5 términos. Tengo 5 términos porque la potencia es un binomio elevado a la cuarta. Entonces, tengo 5 términos. Me piden que desarrolle el término independiente. ¿Sí? Me piden el término independiente. ¿Cuál término independiente? El que ya no tiene la variable. ¿Y cuál ya no va a tener la variable? Es el T5 el que me están pidiendo. ¿Sí? O sea que lo que tienen que hacer es calcular el T5, o sea, K igual a 4 de este desarrollo. Bueno, como el desarrollo es largo, quiero llegar rápido a los problemas, porque ahí es donde hay que comprenderlos. Son fáciles, pero hay que comprenderlos nomás. Dice hallar el término de grado 13 y el de grado -8, el desarrollo de y nos dan otro binomio. ¿Cómo se hace? Me piden exactamente que sea el de grado 13. ¿Qué es el grado de un término en la potencia? Por ejemplo, a ver, el que sacamos en el punto A.
Este término es de grado 7, ¿sí? Porque está el x elevado a la 7. Simplemente la potencia de la variable. Me piden el término de grado 13 de esto. Ese es en el D que tengo. Tengo 3 medios de x cuadrado menos 1 sobre 3x elevado a la octava. ¿Cómo encuentro el término de grado 13? Vamos a escribir el desarrollo de un término. Un término k más 1 dijimos que es igual al desarrollo de la combinatoria n, o sea 8 en este caso, sobre k, que no conozco porque no sé qué número de término es. Y justamente eso es lo que tenemos que buscar. Por el primero, que es 3 medios de x al cuadrado elevado a la n menos k, o sea 8 menos k en este caso, por menos un tercio, menos 1 sobre 3x elevado a la k. Bueno, eh, ¿cómo encuentro el término de grado 13? Se tiene que cumplir que cuando yo reemplace el valor de k, ¿sí? Cuando reemplace el valor de k, la potencia a la que estén elevado a las x sea 13, como pasó acá, por ejemplo, a ver, aquí. Porque tenía un x a la 9 con un x cuadrado, la multiplicación de ambos me dio x a la séptima. Aquí tiene que suceder lo mismo, entonces lo vamos a juntar a las x. Esto entonces la combinatoria 8k, que no, por ahora no me interesa, por ahora no es importante, por, y ahora vamos a distribuir la potencia 8 menos k. Bueno, si la distribuyo me va a quedar 3 medios a la 8 menos k, que por ahora tampoco importa el número, porque lo que me importa es la potencia de x. Ahora sí, por x elevada a la x ya está al cuadrado, x cuadrado elevado a la 8 menos k, potencia y una potencia, las potencias se multiplican. Entonces va a ser 2 por 8 menos k. Entonces me va a quedar 16x elevado a la 16 menos 2k. ¿Sí? Potencia y una potencia, multiplico los exponentes cuadrado con 8 menos k. Y por, bueno, ese menos 1 sobre 3k lo podría escribir como menos un tercio. Vamos a separar el número de la x, menos un tercio elevado a la k, que por ahora no me interesa, repito, no me interesa el número, me interesa el valor de la x, y que la x esté en el denominador es lo mismo que la tenga x elevado a la menos 1, ¿no? Que la x esté en el denominador significa que es x a la menos 1, y la tengo que elevar a la potencia k. Bueno, x elevado a la potencia, x menos 1 elevado a la k, potencia una potencia, menos 1 por k, nos va a quedar que es x a la menos k.
Bien. Y estos son los que me importan, los que tienen la X. Me importa ese y este. Solo esos dos, porque esos dos son los que me van a dar el grado del polinomio. Entonces, sabiendo eso, ¿cuánto me tiene que... ¿Qué grado de polinomio me va a dar si yo tengo una multiplicación que se hace, los exponentes se suman? Entonces, ¿cómo va a quedar esa X, solo mirando la X, me va a quedar 16 menos 2K más menos K. Y eso es igual a X elevado a la 16 menos 3K. ¿Sí? O sea, así, esto es lo que me va a determinar el grado del término. Y si yo quiero que sea de grado 13, lo único que tiene que hacer es hacer igual a 13, el 16 menos 3K. Si lo hacemos igual a 13, pueden despejar el valor de K. Eh, el menos 3K pasa sumando, el 13 pasa restando y el 3 pasa dividiendo y me da K igual a 1. Con K igual a 1 puedo encontrar el término de grado 13. Entonces, lo único que tiene que hacer es el desarrollo del término con K igual a 1. O sea, el segundo término es de grado 13. Así se hace ese punto. Bueno, de nuevo les dejo para ustedes para que lo desarrollen al término, porque eso lo reemplacé en la fórmula. En el E, calcular el valor de E, bueno, y es lo mismo. En el E es lo mismo que el D, solo que me pide el I a las 76. Sí. O sea, hacen lo mismo, pero igualan a 76. En el F, hallar el coeficiente que tenga x4, x3. Bueno, es lo mismo que en el D y en el E, porque ya me están diciendo que tiene que tener el grado 4 para X y el grado 3 para Y. El desarrollo es lo mismo que en el D, eh, ponen al término K más un ésimo de forma general y reemplazan lo que saben. Y bueno, o sea, reemplazan los valores que tenemos, que por ejemplo son el N, y lo que no sabemos es el K. Pero sabemos a qué potencia tenemos que llegar. Y entonces nos va a quedar una ecuación tal cual como la que recién sacamos. Donde lo único que tienen que mirar son las potencias. Porque es la que le van a dar esa potencia, ese grado del término que están buscando. Bueno, y siempre les queda así algo chiquitito para despejar, lo igualan a 3 en este caso, en el caso que hicimos, y nos encontramos que K es igual a 1. En este caso van a tener que igualar a 4 y a 3. Bien, bueno, esa era la parte matemática. El punto 7 es la parte de, digamos, de razonamiento, porque lo que nos dice es plantear y resolver los siguientes problemas, y nos dan, a veces de 5 problemas que tenemos que resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver usando combinatorio? El análisis combinacional en realidad. Estos problemas se pueden resolver de los problemas del punto 7. Se pueden resolver una usando algo llamado permutaciones que no vimos hasta ahora. La permutación se denota con la letra P y necesita el subíndice n y se calcula como n factorial. Es así de simple calcular una permutación n factorial. Después tenemos la combinación, que es así la vimos, se denota con la letra C, pero necesita dos parámetros, un parámetro digamos n y uno lo llamemos m, no sé, no me acuerdo cómo dice la bibliografía, la teoría, el nombre, pero es lo mismo, es el nombre nomás. Y se calcula como el primero factorial dividido el segundo factorial multiplicado la diferencia n menos m.
factorial. Es la combinación. Y el último es la variación o arreglo. Se denota con la letra B. Y también necesita dos parámetros. Y se calcula como el primero factorial dividido la diferencia de ambos n menos m factorial. En el punto 7 van a usar o uno o el otro, o sea, solo tiene que ser uno de esos. Y bueno, con los valores que tengamos se reemplaza n y m y se obtiene el resultado. Ahora la pregunta es cuál van a usar y por qué. ¿Qué tiene que saber de permutaciones? Las permutaciones se utilizan cuando yo quiero, a ver, ¿cómo le digo? Cuando yo quiero saber todas las posibilidades de combinar elementos, si tomo todos esos elementos y donde el orden se importa. Por ejemplo, a ver, si yo tengo, a ver, ¿qué puede ser? Por ejemplo, si estoy mirando un ropero y tengo, yo qué sé, siete camperas, ¿sí? Siete camperas de distinto color. Y yo qué sé, por alguna razón quisiera saber cuántas combinaciones posibles hay y me importa el orden, porque por alguna razón me importa el orden de esas camperas. Entonces, cuando importa el orden y todo lo, estoy tomando todos los elementos, podría ser, digamos, la roja, anaranjada, amarilla, verde, azul, o podría ser amarilla, roja, verde, azul, o tal vez azul, amarilla, verde. Bueno, existen un montón de combinaciones posibles, ¿no? Con distinto orden. Estoy agarrando todos los elementos, pero me importa el orden en el que vayan saliendo. Bueno, cuando tengan un tipo de esos problemas se hace con permutaciones y simplemente se calcula con n factorial. La combinatoria y la variación son parecidas. ¿Por qué? Porque ambos tratan de que tenga un conjunto de elementos n, o sea, n es el número total de elementos, yo que sé, pónganle por alguna razón, yo que sé, 20, que n sea 20 y sean, yo que sé, pelotas, ¿sí? Pelotas de colores. N son pelotas de colores, donde para ambos eh, no se toman todos, porque ¿qué es M? M es la cantidad de esos elementos que toma. O sea, digamos que yo tengo 20 pelotas de colores, pero solo quiero sacar 5 de ellas. ¿Sí? Tengo 20 pelotas y quiero 5 de ellas y tengo que combinarlas. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? En la combinatoria, ahí es donde se diferencia la combinatoria de la variación. Para la variación, sí importa el orden. ¿Sí? En la variación, sí importa el orden. Y en la combinatoria, en cambio, no importa el orden. Sería el caso, por ejemplo, a ver, en la variación, a ver, ¿cuándo podría importar el orden? ¿Cuándo me importaría que, por ejemplo, una carrera de caballos? ¿Sí? Por ejemplo, una carrera. Ahí sí importa el orden, porque sí es importante saber qué caballo llegó primero, cuál llegó segundo, cuál llegó tercero, etcétera. ¿Sí? Ahí es donde importa el orden, porque el orden me remarca algo importante en el suceso. ¿Y cuándo no sería importante el orden? Por ejemplo, yo que sé, a ver, digamos que les dan a elegir, yo que sé, en un buffet pueden elegir la guarnición, yo que sé, tienen 20 distintos tipos de guarniciones, pero pueden elegir solo 3 de ellas, ¿sí? Pónganle algo así, por ejemplo. Entonces, ¿me importa el orden? No, porque de todos modos me las voy a comer a las 3 guarniciones, ¿sí? O sea, las 3 las voy a comer de todos modos, así que no me importa el orden en el que de esas posibles combinaciones. Entonces, en la combinatoria no importa el orden, en la variación sí importa el orden, y la diferencia con la permutación, que en la permutación se toman todos los elementos. En cambio, en la combinatoria y en la variación solo se agarran una parte de todos los elementos. Por eso tiene dos parámetros, el total y la cantidad que agarra. Bueno, dicho esto, podemos resolver los problemas del punto 7.
Veamos. El primero dice, ¿de cuántas maneras se pueden colocar 12 libros en un estante si tres de ellos deben estar juntos? Entonces, tengo 12 libros. A ver, lo voy a hacer así. Aquí tengo 3, 6, 10. Entonces me hace falta uno más. A ver, voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Este es el 7A. Dice que tengo 12 libros y me pregunta cuántas combinaciones posibles tengo de ellas si es que hay una condición. Hay tres de ellos que tienen que permanecer juntos. Entonces, lo que me está queriendo decir con eso, que hay tres libros que tienen que permanecer juntos, que a tres libros los podría considerar como uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que es el uno, 2, 3. Entonces, esos tres libros los podría considerar como un solo libro porque total, no, no pueden separarse, es como si fuera una sola cosa. Entonces, como que los muevo de lugar, pero tengo que mover a esos tres libros juntos. Entonces, como si tuviera uno solo de ellos. Y para que se vea mejor, combinemos los del final. Entonces, en realidad, ¿cuántos libros tengo? Tengo 10 libros, entre comillas, ¿no? Porque son 12, pero tres de ellos no se pueden separar. ¿Y cómo entonces se resuelve el 7A? Es una permutación, porque estoy agarrando toda la cantidad de elementos, entre comillas, ¿no? Porque el libro 10, 11 y 12 lo vamos a considerar como un solo elemento. Pero, y entonces vamos a considerar que tengo 10 elementos en total. Entonces, una permutación 10 que se calcula como 10 factorial. Bueno, si eso lo ponen en la calculadora les va a dar el resultado de 10 factorial y da 3.628.000, 3.628.800. Entonces tengo 3.628.800 formas de combinar estos libros que nos dieron. Sigamos, a ver. En el B, dice, ¿de cuántas maneras se pueden distribuir 10 botellas de aceite entre 10 comercios? Entonces, ¿qué tipo de análisis es? Bueno, no es permutaciones porque... ¿Por qué no es permutaciones? Porque tengo un total de elementos y tengo que distribuirlos en este caso, tomando 10 de 10. Entonces, es una variación o o una combinatoria donde n es igual a 100, el más grande, y m es igual a 10, el más chico. Ahora la pregunta es, ¿variación o es permutación? Habíamos dicho que en la variación sí importa el orden. En la permutación no importaba el orden. Y a ver, veamos el problema. Dice que tengo que distribuir 100 botellas de aceite en 10 comercios. Voy a suponer que las 100 botellas son iguales. ¿Sí? Tendría que ser un poquito más preciso en estos ejercicios para esas cosas. Pero vamos a suponer que las 100 botellas son iguales. Entonces, ¿importa el orden? No tendría que importar porque todas las botellas son iguales, así que me da igual que, digamos, que la botella uno vaya al comercio uno o al comercio 2 o que vaya la uno con la 3 o la uno con la 2, etcétera. No me importaría el orden porque las 100 botellas serían iguales. Si no me importa el orden, se resuelve como una combinatoria. Entonces en el 7B la tendría que resolver como una combinatoria C, C, donde n vale 100 y m vale 10. Bueno, eso lo calculan, un cálculo bastante simple. Se lo dejo para que lo hagan, yo se lo dejo planteado. En el 7C, ¿qué tendríamos que hacer en el 7C? Veamos qué dice el 7C. Dice, ¿cuántos números de tres cifras distintas pueden formarse con
Cero, uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántos números tengo acá? Tengo 6 números, ¿sí? Porque el cero cuenta como el sexto número. Y tengo que formar números con 3 cifras. Entonces, de nuevo, tengo un total de elementos 6 y tengo que agarrarlos de a ciertas cantidades 3. Tengo que agarrar de ciertas cantidades. Esa cantidad es 3. Bien. Entonces, sí, permutación no es, porque tengo un número n de elementos y tengo que agruparlos en m cantidades. Entonces, o es variación o es combinatoria. Ahora la pregunta, ¿cuál de las dos es? Entonces yo me tendré que preguntar, ¿importa el orden en este caso? Y estamos hablando de números. Entonces sí tendría que importar el orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir 0, 1, 2 que decir, por ejemplo, 2, 1, 0. En el primer caso sería el número 12 y en el segundo, diciéndolo al revés, sería 210. Obviamente no es lo mismo 12 que 210. Entonces el orden sí es importante. Si el orden sí es importante, es una variación. Entonces el 7C se calcula como la variación de 6 dígitos, que son el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, tomando 3 de ellos. Bueno, también se lo dejo para que lo calculen ustedes. El 7D dice 12 alumnos cursan una asignatura que se dicta en 4 horarios distintos. ¿De cuántas maneras pueden distribuirse los 2 alumnos en los 4 horarios? Si lo piensan un poco, es lo mismo que el de las botellas. Aunque en el caso de las botellas no tendría que tener ninguna diferencia entre ellas, ¿no? Porque es lo mismo de esta botella que esta otra. Y ahora estamos hablando de personas que existen. No, pero. A ver. Sí, aquí sí importaría el orden porque, digamos, no es lo mismo una persona que la otra. Porque está hablando de 12 alumnos, entonces serían distintas la- la, mm, las agrupaciones. No, pero estarían agrupados en 4 horarios. ¿Sí? No es que los estoy formando, sino que los estoy separando y digamos, por ejemplo, en un aula están, por ejemplo, tienen nombres, por ejemplo, Juan, Pedro y María. ¿Sí? Tengo 3 chicos en un aula. Es lo mismo decir Juan, Pedro, María en un aula que decir Pedro, Juan, María o María, Pedro, Juan. O sea, es lo mismo, ¿no? Total, los 3 están en ese horario. Entonces no me importa el orden. Es igual que en el caso de la botella. Si no me importa el orden, es como en las botellas, entonces es una combinatoria, donde el orden no importa. Una combinatoria tomando dos elementos, tomándolo de a cuatro. Y el último dice, ¿cuántas comisiones de 6 personas pueden formarse con 6 varones y 9 mujeres, sabiendo que al menos un varón integra cada comisión? Bueno, entonces tengo un total de elementos que son las personas, 6 hombres y 9 mujeres. En total tengo 15 personas, ¿sí? Es un total de personas y tengo que formar comisiones de 6 personas. Entonces, en primera pensaría uno que tengo que hacer una. A ver, permutación no es porque tengo que tomar 6 de un total de 15. Entonces, permutación lo descartamos. Entonces, ¿es variación o combinación? Ahora, nos preguntamos, ¿es importante el orden? No, no tendría que ser importante porque es una comisión, digamos, de. Voy a suponer que el título que tengan cada uno, o sea, la responsabilidad es la misma. Las 6 personas van a tener la misma responsabilidad. Entonces, si tienen la misma responsabilidad, supongo que tienen la misma responsabilidad, no importaría el orden, porque las 6 ocuparían el mismo cargo. ¿Cuándo sí importaría el orden? Por ejemplo, si dijera que la primera es el presidente, el segundo el vicepresidente, el tercero y el cuarto son secretarios o algo así como eso. Ahí sí importaría el orden si estuviera hablando de rangos. Pero aquí voy a suponer que las comisiones son de 6 personas con el mismo cargo. Entonces el orden no importaría. Entonces sería una combinatoria. En primera instancia, como dije, supondría que sería una combinatoria de 15 personas en total, tomando 6 de ellas. Pero me dice que al menos
un varón integra cada comisión. Entonces, en realidad no tengo 6 varones para elegir, tengo 5 varones nomás para elegir. Y en realidad ya no tengo 6 personas para elegir porque yo ya sé que tiene que haber sí o sí un varón en cada una. A ver si lo vemos así, a ver. Como dije primero, uno pensaría que es una combinatoria de 15 personas, 6 varones, 9 mujeres, tomando 6 de ellos, ¿no? Ese sería lo que uno primero pensaría. Pero en realidad no tengo 15 personas, tengo solo 14, porque me dice que sí o sí un varón tiene que estar en la comisión. Entonces, ese varón ya no está dentro de las posibles combinaciones porque es como que sí o sí está. Es como si, digamos, en el caso de los libros, tengo 12 libros para acomodar, es como si ese varón fuera el estante. El estante sí o sí tiene que estar, entonces ya no lo tomo como una combinación porque está en todas las posibilidades. Aquí sería lo mismo. Ese varón ya no está. Entonces, y ya no tengo que tomar 6 personas, tengo que tomar solo 5, porque son 5 las personas que me faltan para llenar esa comisión. Entonces lo resolveré con una combinatoria de 14 5. Eso me daría un número y yo tendría la cantidad de posibilidades. Bueno, y eso es todo por el práctico 6. Creo que nos quedan 2 prácticos más para ver. Los estaríamos viendo más adelante. La próxima semana no sé qué prácticos siguen, después vemos. Bueno, espero que le hayan podido entender. Es bastante sencillo si tienen clara la fórmula de cada una. El único complicado creo que sería el binomio de Newton, pero más que por complicado, porque es más largo que los otros. Porque nosotros solo era poner fórmula y despejar. Bueno, y aplicar la propiedad que le dije que la tiene que tener bastante clara. Y en el último era más que nada de concepto, porque tiene que saber cuándo aplicar una permutación, cuándo una variación, cuándo una combinatoria. Cada una tiene una cualidad que las va distinguiendo. Bueno, es todo por esta semana, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Cualquier duda, pregunta por el grupo y respondo apenas pueda. Chau, que pasen un buen fin.